Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos acá desde Templo La Hermosa en el condado de Paulding, en el estado de Georgia, cuando llegamos a las 8 de la noche con esta nueva intervención en el estudio de la serie Las batallas del cristiano. El día de hoy, con la ayuda de la palabra del Señor, estaremos analizando cómo el enemigo quiere utilizar la muerte para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que acomódese, tome por favor la palabra preciosa, vamos a ir en ella al capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 35. Y de aquí vamos a tomar precisamente la primera línea donde hay una pregunta. ¿Estamos listos? Amén. Saludando a todos los que se están conectando y a esos comentarios que llegan, los recibimos y oramos para que el Señor continúe derramando su bendición sobre su vida. Dice la preciosa palabra de esta manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y si podemos hacer un salto al versículo 38, nos responde, dice acá, 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ahí hay una pausa. Luego dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces, la pregunta inicial era, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí nos hace una referencia que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Oramos, bendito Rey de Gloria. Sabemos, Señor Jesucristo, que en ti tenemos vida, vida abundante. Tú nos has venido a vivificar y a ponernos, Padre Celestial, a estar presentados dignos delante de nuestro Padre Celestial. En esta hora te ruego, Señor, que este tiempo que tomamos para poder meditar en tu palabra sea tu Espíritu Santo ministrándonos y confirmando y dando la certeza en cada oyente que tiene vida abundante a través de rendir su voluntad y su vida ante ti, Señor Jesucristo. Tú eres el dador de vida y en el nombre de Jesús, Padre Celestial, venimos en esta hora a analizar y a erradicar cualquier temor que exista en nuestros corazones con respecto a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Amén y amén. Qué alegría poder estar una vez más aquí desde Templo La Hermosa. Les saluda el pastor Oscar García. Estamos en una tarde preciosa. El día de hoy un clima un poco caluroso, pero en realidad agradable. Y lo mejor es que tomamos un tiempo, una pausa dentro de el agitar del diario vivir para venir a meditar en la palabra del Señor. La preciosa palabra del Señor nos ha dicho esta expresión de quién nos separará del amor de Dios y ha expresado que aún ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que está y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la muerte es un arma que el enemigo busca utilizar o usar ¿para qué? Para infundir temor, para poner terror en las personas. Y créame que Hollywood está lleno de muchas películas donde se promociona el terror y por ahí inventan lo que es un martes 13 o un viernes 13 y le hacen todo tipo de anuncios infundiendo horror y miedo y precisamente a la muerte. Inclusive en algunos países hasta han creado una, podríamos decir, una especie de doctrina, una secta donde la adoran, le llaman la Santa Muerte. Pero nosotros sabemos que en el nombre de Jesús, esa circunstancia de proceso donde se para la vida aquí en la tierra, lo que es llamado la muerte, esa arma del enemigo no nos va a infundir temor a nosotros, no nos va a venir a hacer sentir que estamos abandonados, porque el Señor dijo, no os dejaré ni os desampararé. Yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice la preciosa palabra en el Salmo 23, no temerá nuestro corazón. Así que entonces, si se asoma la muerte a querer infundir miedo en su vida, usted dígale, sabes, tengo la vida en Cristo y una vida abundante. Así que entonces la palabra nos va a enseñar que por qué es que la muerte entró a este mundo. Y aquí es donde empieza el desarrollo de esta clase. ¿Estamos preparados, hermanos, hermanas, amigos? Conocemos que la razón por la que la muerte entró en el plano de la tierra se debió al pecado. Dios había preparado un escenario muy precioso allá en el huerto del Edén y créame que el hombre
por su falta de sabiduría, permitió que el pecado entonces viniera a sembrar muerte en él. El pecado entró al mundo por un hombre y así también la muerte. Y la muerte fue pasando a todos los demás. Se contaminó la corriente inicial de la raza humana y se transfirió porque cuando todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, enfatizamos, la muerte entró por el pecado. Pero ¿saben quién vino a vencer la muerte? Jesucristo, Rey de Gloria. Entonces ni siquiera la muerte va a poder separarnos del amor de nuestro Padre. Vemos que en Romanos capítulo 5, verso 12, como usted lo puede estar viendo ya, nos explica esto, que esa transferencia donde el pecado abrió el velo y ingresa la muerte aquí a la tierra, vino con un propósito de separar al hombre de Dios. Aquellos dos personajes, Adán y Eva, fueron creados para vivir en comunión con Dios, pero el pecado vino a poner ese corte, esa separación. ¿Por qué? Porque la muerte buscaba quitar ese propósito original de Dios de tener comunión con el hombre. Aquellas conversaciones tan lindas que tenía el Dios de los cielos en el atardecer en el huerto del Edén con Adán fueron pausadas, él fue desechado del huerto y entonces a raíz de eso, por la desobediencia de Adán, nos explica Romanos 5:12 que entró el pecado en este mundo y esa consecuencia se transfirió a todos, porque todos los que nacieron después de él han pecado. Aún David dijo, en pecado me concibió mi madre. Así que mi amado hermano, venga, usted puede analizar que la muerte entró al mundo entonces como consecuencia del pecado. Esa es la razón. Y es bueno conocer, ir a los orígenes, así de esa manera usted tiene la certeza y sabrá cómo responder en una circunstancia donde se asome la muerte a la vida. No tenemos que tener miedo a la muerte. Usted está en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo, ahora tiene la oportunidad de gozar de una vida plena. El espacio de tiempo que tiene la raza humana aquí en el mundo es como que si cada quien tiene un timer. Solo Dios conoce y Él sabe cuáles son nuestros tiempos. Pero nosotros sabemos que aunque la muerte vino a reinar sobre la humanidad, esta primera sección que le quiero compartir es que la muerte llegó a reinar sobre la humanidad, es cierto. Pero en Romanos 5:14 nos habla que no obstante la muerte estuvo reinando desde Adán hasta Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo que hubo un primer Adán y el segundo Adán que ahora viene a cambiar el panorama y cambia la circunstancia del periodo o del paso de la muerte, nos viene ahora a transferir a una nueva esfera, a un nuevo lugar, a un nuevo nivel donde hay vida abundante. Y ese segundo Adán es el Señor Jesucristo. Desde Adán la humanidad quedó bajo las consecuencias del pecado y de la muerte. Lamentablemente, todos empezaron a caer bajo ese mismo señalamiento. Fue como un sello de condenación. El enemigo entonces puede que venga y quiera aprovechar la realidad de la muerte para producir ¿qué? Temor, dolor, sentimiento de abandono, angustia. Porque es de reconocer cuando un ser querido se va, hay un vacío que no lo llenan las palabras. Pero el Señor sí puede venir a dar consuelo, porque Él sabe cómo transformar la circunstancia, como aquel instante cuando el Señor Jesucristo vino a visitar la casa de su amigo Lázaro y le dijeron, Señor, como en otras palabras le dijeron, has llegado tarde, ya está sepultado. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, Él resucitará. Y una de las hermanas dijo, sí es cierto, resucitará cuando sea la resurrección de todos los muertos. Pero no sabían que ese día se iba a encontrar la vida con la muerte, como sucedió también con el hijo de la viuda de Naín. Venían
bajando de la ciudad de Naín, que se determina ciudad de fiesta, ciudad de gozo, con el féretro trayendo el cuerpo de un joven a sepultarlo. Y mientras que en el camino contrario venía una multitud acompañando la vida. ¿Sabe por qué? Porque venían acompañando al Señor Jesucristo. Y en el encuentro entre la ciudad de Naín hacia el cementerio sucede el encuentro más grande entre la muerte y la vida. Porque en ese momento el Señor Jesucristo, lleno de compasión, viendo el dolor de aquella viuda enterrando o llevando a enterrar a su único hijo, al sustento que le permitía tener un estatus dentro de la sociedad, ahora Él se mueve a compasión, toca el féretro y le ordena a aquel cuerpo inerte que se levante. Así es como entonces el Señor Jesucristo manifestó que Él es la vida y Él tiene poder contra la muerte. Yo sé que alguno me dirá, pero entonces, ¿por qué mi padre, mi hijo, mi hermano, lo que usted ha perdido, no se levantó? Solamente el Padre Eterno tiene la respuesta a esas preguntas, pero lo cierto es que estando con la vida que respiramos, el periodo de tiempo que cada ser humano tiene aquí en la tierra, tiene la oportunidad de alcanzar la vida eterna, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón, porque dice que el que le recibe a Él tiene la vida, pero el que lo rechaza automáticamente ha sido condenado, o sea, continúa con su ciclo de condenación por no querer abandonar el pecado. La muerte de una persona es dolorosa, correcto, no significa que Dios haya abandonado a sus hijos por eso. El Señor se compadece del dolor. Él está con la viuda, Él está con el padre que pierde a su esposa o un hijo, Él está siempre ahí. Entonces, la batalla que produce la muerte viene a infringir dolor. Lo importante es en esto, que en esta batalla no permitamos que el dolor nos haga dudar del amor de Dios. Que el dolor no siembre dudas, porque siempre la presencia de nuestro Padre estará con nosotros. Tú estarás conmigo, dijo David en el libro de Salmos capítulo 23. Usted podrá ver que dice que aunque ande yo en valle de sombra de muerte, o sea, podrá venir el momento de la angustia, pero el Señor sabe que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En el versículo 4, 23:4 de Salmos. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él está presto para dar consuelo. Entonces, ya determinamos que por Adán reinó la muerte, pero ahora la expresión, quiero decirle, es que por Cristo reina la vida. El primer Adán introdujo muerte, el segundo Adán trae vida. ¿Y cómo lo puedo yo sustentar esto? En Romanos capítulo 5, verso 17, la preciosa palabra nos da este fundamento que en el Señor Jesucristo venimos a tener vida abundante. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno. ¿Por quién? Por Jesucristo. Así me lo expresa la preciosa palabra. 5:18. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres. ¿Para qué? Para justificación de vida. Por medio del Señor Jesucristo recibimos ¿qué? Gracia, justicia y vida. Lo que comenzó con Adán no tiene la última palabra, porque eso puede ser cambiado. El acta de condenación contra nosotros que nos mantenía divorciados de la relación con el Señor fue clavada en la cruz del Calvario. Y dice el Señor, no hay pues más condenación a los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que representa Adán? Adán indica pecado y muerte. Mas, sin embargo, Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, indica gracia, justicia y vida. Entonces, ¿en dónde está la clave de esto? Acá, en lo que le estoy expresando. La clave está en que la obra de Cristo es mayor que las consecuencias de la caída de Adán. Esa vergüenza del pecado
queda totalmente nula y aunque físicamente partamos de esta tierra, no vamos a condenación de muerte eterna, sino pasamos de muerte a vida. Hay un cántico que me gusta mucho de los voceros de Cristo, dice, mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo Jesús. Y las palabras de consuelo que infunde dice, será un leve dormir y un eterno despertar cuando en la mansión de gloria mi amado me reciba. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, es cierto, hay un proceso ahí de dolor, pero eso no crea duda en nosotros, porque al contrario, el que está en Cristo ya ha muerto a las cosas de este mundo y ahora vive en la vida que Cristo nos ha dado a través de ese espíritu vivificante con el cual Él nos ha rescatado de la muerte y nos traslada al reino de la vida eterna. Porque la palabra del Señor nos dice que en el momento en que Él fue a la tumba, él bajó a las profundidades de la tierra y le arrebató al diablo, que el Señor lo reprenda, le quitó las llaves de la vida y de la muerte. Así que si usted teme al Señor y ha rendido su vida al Señor y pone obediencia al Señor, es usted garante de vivir de vida eterna abundante en Cristo Jesús. Vea esto, la obediencia de Cristo entonces cambió nuestra condición. Porque en el capítulo 5, verso 19 de Romanos dice, porque como por la desobediencia de un hombre, ya saben quién fue ese hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Lo repito, porque por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, este uno es Cristo, muchos serán constituidos justos. ¿Qué vemos entonces? Esa desobediencia produjo pecado y a raíz de eso, todos fueron marcados como pecadores. Pero hubo alguien que desde el cielo dijo, yo estoy dispuesto. Cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Él dijo, yo iré. Y él vino y entregó su vida, fue obediente, siempre hasta el final dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Humanamente sintió el peso que venía sobre él porque él iba a servir como el instrumento donde Dios iba a descargar su furia, el enojo contra el pecado. Y él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa allá en el huerto del Getsemaní, pero finalmente concluyó y dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre tengo esto en mi mente. Todo empezó en un jardín y se tomó la decisión más grande de dar vida eterna a este mundo en un jardín, para que nuevamente lleguemos al jardín de la patria celestial. En aquel jardín donde fue puesto el hombre Adán pecó, falló y contaminó a la raza humana. Pero en el jardín del Getsemaní, el Señor estuvo en diálogo con el Padre y venció el temor, venció el pavor de la muerte y dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Llegó a la cruz del Calvario, él abrió sus brazos y dijo, consumado es. Y a través de eso, ahora los que vemos ese sacrificio y lo recibimos y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, tenemos la garantía de llegar a esa bella ciudad donde se representa el árbol de vida, a un paraíso, a un jardín donde la muerte no tiene más control ni gobierno ni autoridad, porque la palabra dice que ahí el Señor enjugará toda lágrima. Amado hermano, entonces usted puede ver que el Señor Jesucristo vino a restaurar lo que el pecado había destruido. Él es nuestro redentor, our redeemer. Él es el que vino a pagar la deuda. Ponga ojo en esto, donde el pecado produjo condenación, Cristo trajo justificación y vida. Sienta usted ánimo. Si usted está en Cristo, es nueva criatura, ahora tiene una nueva vida. ¿Por qué?
porque Cristo venció el poder de la muerte. ¿Cómo se lo demuestro? En el capítulo 11 de Juan, versículo 25 y 26, la palabra del Señor nos viene a decir que el Señor vino a vencer a la muerte. 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hay una pregunta que sigue haciendo impacto. No está en tiempo pasado, está en tiempo presente, un presente poderoso que le dice a cada uno que lo lee, ¿crees esto? ¿Crees esto? Hermano, hermana, ¿tú crees esto? Que el Señor viene a darnos vida abundante, que no moriremos eternamente. Entonces sí es cierto, ese cántico que dice, será un leve dormir cuando físicamente exhale el aire de nuestros pulmones y no se mueva más nuestro cuerpo, pero estaremos entrando a un proceso de reposo para recibir al Rey de Gloria y eternamente vivir con Él. Amén, gócese. Reciba usted la paz de saber que el Señor Jesucristo ha vencido el poder de la muerte. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Él dijo, yo soy la resurrección. El Señor Jesucristo vino acá. Él no vino a prometer que experimentaría así a ver si podía vencer la muerte. Él vino a hacer una promesa mayor. La muerte física no pudo quitarle la vida eterna, porque Él es el Dios de los cielos, tomó forma de hombre, presentó su cuerpo como ofrenda de sacrificio para rescate por muchos. Y esto, le quiero decir esto. El Señor Jesucristo, Él no prometió que el creyente nunca experimentaría la muerte. Claro, él prometió algo mucho mayor. La muerte física no puede quitarnos la vida eterna. Nos puede parar el avance o puedo decir el tiempo que el Señor nos concede en su cronos, en el cronómetro que tenemos cada uno, pero sabemos que al final de ese tiempo donde se pausa el timer de nuestra vida, entramos a un plano glorioso de vida abundante en Él. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, Él es el vencedor y nosotros somos más que vencedores. Y vea usted que en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57, nos expresa cómo el Señor Jesucristo venció y tuvo victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15. Yo sé que usted lo está buscando, le doy un poquito de tiempo para que lo encuentre. Mientras yo voy a la lectura bíblica, nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más, gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me gozo por esa victoria, aquel que abrió los brazos. Simbólicamente, el hombre estaba aplicando una ley para castigarlo a él, sin saber que eso era lo que estaba abriendo el panorama para que entonces entráramos por medio de él, que es la vida, hacia la vida eterna. Para el creyente, la muerte no tiene la última palabra. Quien la tiene es Cristo, porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que entonces, no debemos vivir esclavizados por el temor a la muerte. Quiero que usted escuche bien eso. No debe de vivir esclavizado al temor a la muerte. No, mejor si no salgo. O quizás por aquello. O parece que va a temblar. O parece que esto y lo otro. O no. No declare los temores porque el enemigo sí va a tomar ventaja de eso y va a tratar de venir a ponerle más y más y más miedo. Usted reconozca que en Cristo tiene vida y vida abundante. El enemigo va a intentar utilizar el temor de la muerte para mantener a una persona en esclavitud, en terror todo el tiempo. Vea que el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 nos expresa de esta manera. Usted vaya conmigo, por favor, libro de Hebreos capítulo 2 versos 14. Dice acá, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, que está reprendido en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre de qué? A estar esclavizados por el pecado. El Señor Jesucristo, Él, por medio de la muerte en la cruz del Calvario, Él viene a quitarle ese poder al enemigo y para que usted sepa que está destruida totalmente la muerte. No importa cómo la pinten de horrores, de colores, lo que sea, y que hasta incluso existe una época en el año donde en el mes de finales de octubre celebran esto, lo que es de Halloween, que muy pronto por ahí empiezan a salir y a poner máscaras y le invitan a los niños en las escuelas a que se vistan. Esas son cosas de basura de Satanás, que el Señor lo reprenda, pero usted tiene que saber que Cristo nos viene a vestir de victoria. Por medio de la muerte en la cruz del Calvario, Él nos viene a librar del temor de la muerte. Él tomó ese cuerpo que le fue dado y lo entregó como sacrificio, como un sumo sacerdote presenta el sacrificio una sola vez y para siempre. Cristo vino a librarnos de ese temor. Tenga la seguridad en su vida que aunque su vida llegase, la vida física llegase a un punto final acá, eso no termina allí. Continuamos para estar eternamente con el Señor. Cuando una persona muere, la Escritura nos describe que el Espíritu que Dios ha puesto, ese soplo de vida que el Señor ha puesto en nosotros, regresa al Padre. Y ese es un espíritu que ya ha estado con el Padre. Lo que sucede es que el pecado hace que ese espíritu no reconozca el código de conexión con el Padre Celestial. No está activado hasta que entonces aparece el Señor Jesucristo a la persona y es quitado el velo, quita la ceguera que este mundo pone y puede ver claramente que hay algo más allá de la muerte física. Está la vida eterna en Cristo Jesús. Caen las vendas y se entra la palabra, cumple efecto, produce fe y la persona corre presurosa a los pies de Cristo porque es ahí donde recibe la vida que tanto anhela su alma. Así que, amado hermano, amigo, usted sepa esto, que nuestra confianza está en Cristo, que nuestra esperanza está en la resurrección y que nuestra vida eterna está segura en Él. Acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Usted verá que nosotros tomaremos y tendremos la oportunidad de disfrutar de esa vida eterna cuando el Señor venga. Vean, dice acá, mas no quiero, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que muere sin Cristo no tiene esperanza de resucitar para vida eterna. El que muere sin Cristo y no lo recibió a él, ya ha sido condenado. Ha tenido la oportunidad de cambiar esa situación y pasar de muerte a vida. Pero acá la palabra dice, no os entristezcáis. Ahora continúa diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en él. Usted está con Cristo, la muerte física llegó, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber llanto, correcto, pero el Señor enjuga toda lágrima. Él da consuelo, Él llena ese vacío, pero la victoria se ha alcanzado porque aunque la muerte física llegó, usted ahora pasa a vida eterna en Cristo Jesús. El creyente puede sentir dolor ante la muerte, correcto, pero no vive en el duelo sin esperanza. Hay esperanza cuando morimos y estamos en Cristo. La palabra nos dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Lindo es saber que cuando viene la muerte, siempre se hacen servicios, dice el servicio memorial. Aquellos amigos que nunca llamaron a la persona en vida, aparecen y llenan la casa.
Si a la mamá o al papá nunca le regalaron una flor, ese día se llena de diferentes olores la sala con las mejores flores, los mejores adornos. Quizás no le ayudaban ni siquiera para comprar una bolsa de azúcar, una bolsa de frijol. Ese día abundan las donaciones para que hagan un servicio y que todos lleguen a gozarse. En algunas partes de mi país se hace lo que se llama el velorio y mientras allá adentro están llorando los que perdieron a un ser querido, afuera la gente está disfrutando de un café y contando chistes para pasar la noche. Pero lo cierto es que para nosotros en Cristo Jesús, todas esas cosas vanas no toman ninguna importancia, porque la verdadera importancia es que si el que está tendido en una mesa o ahí en el féretro era, había entregado su vida a Cristo, sabemos que tiene la garantía de la vida eterna. Ya lo ha logrado, ha llegado a la meta final, ha pasado por las diferentes batallas que el enemigo le presentó en su vida como cristiano y ha vencido a la muerte también. ¿Por qué? Porque ahora está con su Señor esperando a entrar en el seno de su Señor, en un proceso de reposo, mientras viene ese momento glorioso en que todos estaremos, dice, y se presentarán los grandes y pequeños delante del Señor y los muertos y aún los que están en Cristo resucitarán para vida eterna y los que murieron sin Cristo para condenación eterna. Entonces, en base a esto concluimos que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:35 hace esa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mas, sin embargo, el 8:38 nos da la respuesta. Ni la muerte. Yo sé que la siguiente clase en esta serie de la batalla del cristiano será cuando digamos que aún ni la vida. Yo sé que usted me va a decir, ¿cómo es posible? Me está hablando de la muerte y ahora me dice que ni la vida tampoco. Es que, hermano, ni por bueno o por malo que se pueda presentar las cosas en este mundo, nada puede separarlo del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Por eso, aunque el enemigo intente utilizar la muerte para hacernos sentir solos, abandonados o lejos de nuestro Padre Celestial, nuestra seguridad permanece. David lo dijo, aunque se traslade la tierra al medio de la mar, yo estaré seguro porque Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Agárrese de la mano del Señor. Tenga la certeza que usted está seguro en Cristo. Alguien hizo una alabanza que decía, mi vida está segura en Cristo, mi vida está segura en Él. En Cristo mi vida está muy segura. Amén. Usted tómese seguro en Cristo Jesús porque somos hijos de Dios. Cristo venció la muerte. Tenemos esperanza de resurrección. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él resucitó. Y se lo digo en un tiempo cuando no están ahí en el mundo celebrando la Semana Santa, donde todo el mundo se pone muy religioso. Celebramos la victoria que está en Cristo Jesús. Aquella muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. Por medio de esa muerte se derramó la sangre preciosa del Señor Jesucristo. La Escritura nos dice de que por sus llagas nosotros somos curados. Así que en Cristo está la victoria. Recuerde esto, por favor. Quiero que lo recuerde y lo repita. Si lo puede memorizar, no es palabra de hombre, es la palabra en compensación que nos da la palabra del Señor en donde en una frase puedo decirle esto. La muerte puede terminar nuestra vida terrenal, pero jamás puede terminar nuestra relación con Cristo. Se lo repito, memorícelo. La muerte puede terminar mi vida terrenal, pero nunca va a terminar mi relación con Cristo, ni tampoco me va a separar del amor de mi Padre Celestial. Quiero concluir con esto y quiero que agradecer a todos los que han estado ahí presentes. La muerte entró por el pecado de Adán, ¿correcto? Pero Jesucristo vino a traer vida. Por eso hay un cántico que dice, estoy contento porque en Él tengo la vida, camino al cielo yo voy. Por eso, para el Hijo de Dios, la muerte no representa la victoria del enemigo. Eso ya no representa ninguna. Podremos llegar a enfrentar el dolor, pérdida o incluso nuestra propia muerte. La podemos llegar a enfrentar, pero podemos permanecer firmes sabiendo que Cristo venció la muerte. Cristo venció, amén, y nos dio esperanza eterna.
¿Qué decía Romanos 8, 38, 39? Ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios, porque Jesucristo resucitó y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Entonces, tome usted ese aliento, por favor. Recuerde que nada nos puede separar del amor de Dios. Usted sabe que tiene la certeza de que el Señor Jesucristo ha venido a sustituir la muerte por vida. La muerte entró por el pecado, correcto, pero la muerte, aunque llegó a reinar en la humanidad, aparece el Señor Jesucristo en escena y esa muerte que entró por medio del primer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, nos trae el reino de la vida eterna y usted podrá ver que entonces es la obediencia de Cristo la que cambió nuestra condición. Y si usted es obediente a la palabra del Señor, le aseguro que puede disfrutar de una vida eterna. Recuerde, guarde los mandamientos del Señor, sométase al Señor de todo corazón, dígale no más al pecado, aunque el enemigo quiera volver a tocar la puerta de su casa con el pecado, usted diga no. Yo tengo vida eterna y nunca más voy a caer en condenación porque Cristo venció el poder de la muerte y por eso mismo ya no estoy esclavizado al temor de la muerte. ¿Lo puede repetir conmigo? La muerte no me atemoriza. Venga como venga, en cualquier momento, aunque se trunquen sueños y metas, pero lo mejor es llegar a estar en la vida eterna que Cristo nos da. Haga lo que el Señor le ponga, sus propósitos, sus metas, pero que no le ponga ningún temor pensar en la muerte. Avance confiado con Cristo, seguro que ni la muerte puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Le repito esta frase nuevamente. La muerte puede terminar mi vida terrenal, pero no puede terminar mi relación con Cristo, porque Él resucitó. Dios me los bendiga. Estemos gozosos en Él. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Oramos, bendito Rey de Gloria. Te agradezco, Señor, porque nos has permitido estar en esta meditación y saber, Señor, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguien a través de esta clase del día de hoy decide hacer un paso de fe, yo le invito a que entregue su vida al Señor Jesucristo, que Él está esperándole con los brazos abiertos y dice, Hijo, no endurezcáis vuestro corazón. Venga y entra a tiempos de refrigerio. Entra a un oasis espiritual para tu vida y que el Señor Jesucristo pueda venir y limpiar su vida. Solamente dígale, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando tú vengas, Señor, y me llames, yo diga, aquí estoy presente, Señor, y que continúe venciendo en el nombre de Jesús. Y habrá fiesta hoy día en los cielos si usted toma esa decisión de rendir su vida a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, si lo está haciendo, le doy la más cordial felicitación y bienvenida a la familia de Dios que es en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Amén. Mis amados hermanos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Es el pastor Oscar García quien ha tenido el privilegio de compartir esta parte en la batalla del cristiano. Le pido que por favor se ponga al día, visítenos a través de hermosaiglesia.com o si está en YouTube, busque ahí la serie Las batallas del cristiano, Templo La Hermosa Georgia. Y yo sé que se gozará juntamente con nosotros. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos un texto al 404-484-0148 o un email a lahermosaga@gmail.com. Estamos para servirle. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Siga en victoria con Cristo.